No se te olvide suscribirte al canal y regalarnos un like. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con el estudio de los intervalos y desigualdades. Bien, ¿qué es un intervalo? Bueno, como tenemos aquí, es un subconjunto del conjunto de los números reales, definiéndose como aquel conjunto de infinitos elementos que representa a todos los números reales comprendidos entre dos extremos, denominados límite inferior y límite superior. Bien, la mejor manera de verlo es a través de la recta numérica. Bien, tenemos la recta numérica. Bueno, vamos a cambiar aquí. Tenemos la recta numérica. Digamos, nombre, aquí es la cosa. Bueno, vamos a borrar esto. Perdón, vamos a borrar esto. Que nos quede en negro. Sí, ahí está. Bueno, entonces la mejor manera, les decía, es verlo a través de la recta numérica. Ahí está. Digamos que esto es una recta. Y en esta recta numérica, pues nos extendemos hacia la izquierda, hacia el menos infinito, y hacia la derecha nos extendemos hacia el infinito. Recordemos que el infinito realmente no es un número, es una tendencia. Tendemos hacia números cada vez más grandes y más grandes y más grandes, y aquí tendemos hacia números más pequeños, más pequeños, más pequeños en el sentido de ser negativos, mucho más negativos, mucho más negativos. Bien, si aquí tenemos el 0, entonces esta recta representa todos los números reales. Aquí tenemos los enteros, tenemos los fraccionarios, tenemos los racionales, los irracionales, los negativos, bueno, todos los números. Entonces, ¿qué es un intervalo? Es una porción de esta recta, es una parte de esta recta. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí vamos a tener, digamos, tenemos acá un número y aquí tenemos otro. ¿Sí? Entonces, esta porción, esta parte de acá, es un intervalo. Es una parte de la recta. Eso es un intervalo. Ahora, podemos representar el intervalo de varias maneras. Primero, podemos saber que hay intervalos que le llamamos cerrados, en los cuales, digamos, si este es el límite, digamos este es A, y este es el número B, este es el número A. Si A y B pertenecen al intervalo, entonces decimos que el intervalo es cerrado. ¿Sí? Cuando los dos pertenecen al intervalo, entonces decimos que es cerrado. Bien. Y en ese caso, ¿cómo lo podemos representar? Bueno, digamos, dentro de la recta numérica hay varias formas. Una es con los corchetes de esta manera, abrazando el intervalo.
esto significa que A y B pertenecen al intervalo. Eso significa que A y B pertenecen al intervalo. Y vamos a borrar aquí. ¿Sí? Que A y B pertenecen al intervalo. Entonces a este le llamamos un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado. Y lo podemos representar de esta forma. O lo podemos representar también como, digamos, X, las X mayores o iguales, cuando es cerrado, es mayor o igual que A, y menor o igual, ¿quién? Las X mayores o iguales que A y menores o iguales que B, que el número B. Entonces, esta es otra manera de representar. Lo puedo representar así, gráficamente, o lo puedo representar así. Vea. Bien, este es un intervalo cerrado. Ahora, ¿cómo representamos? Antes que me olvide, hay que hacer énfasis. Este símbolo, lo que nos indica este símbolo es lo que está acá del lado del vértice. Esto que está acá del lado del vértice es menor siempre que lo que esté del lado de la abertura. ¿Sí? Esto de aquí, del vértice, siempre es menor que lo que esté del lado de la abertura. No importa la dirección que tenga, cómo esté puesto el símbolo este. Por ejemplo, si yo lo pongo así, lo que esté aquí va a ser menor que lo que esté acá. ¿Sí? Si lo pongo para allá, lo que esté aquí va a ser menor que lo que esté acá. ¿Sí? O sea, realmente este y este es el mismo símbolo y este, solo que han cambiado de orientación. ¿Sí? Y siempre se mantiene, simplemente lo que esté en el vértice es menor que lo que esté en la abertura. O dicho de otra manera, lo que esté en la abertura siempre es mayor que lo que está en el vértice. Bien, entonces, bueno, vamos a borrar acá. Pero quizás vamos a cambiar de que sea más rápido esto. Bien. Ahora veamos un intervalo, cerrado. Entonces lo más lógico es que exista un intervalo abierto. O sea, podría ser, y realmente así es. Tenemos intervalos abiertos. Si ponemos la recta numérica acá, ahí tenemos la recta. Entonces, ¿cómo representamos un intervalo abierto? Bueno, tenemos acá el número A y aquí el número B. ¿Por qué le llamamos abierto? Porque los valores estos no pertenecen al intervalo, son límites. Este sería el límite superior y este límite inferior del intervalo, pero no pertenecen al intervalo. Y entonces, ¿cómo lo represento? Bueno, hay varias maneras. Una manera, por ejemplo, es utilizando paréntesis. Supongamos que esto es un paréntesis. Aquí estoy representando un intervalo abierto. Recordemos que este es un intervalo cerrado. Este es un intervalo abierto. ¿Qué significa abierto? Que los dos extremos, los dos números extremos no pertenecen al intervalo. Los intervalos son todos estos números que están dentro, menos es el límite inferior y el límite superior, no pertenecen al intervalo. ¿Y cómo lo podemos representar de otra manera? Bueno, esto es de forma gráfica. Otra manera sería,
sería las X menores que B y mayores que A. Vamos a quitar esto. Bien, las X mayores que B, si se fijan, solo cambia que no le he puesto el igual. Obviamente, la X no puede ser igual a A, puede ser siempre menor. O, mayor que A, pero no puede ser igual. O puede ser y es menor que B, pero sin ser B, sin llegar a ser igual a B. Este es un intervalo abierto. Bien, hay otras maneras de representar, sí, otra manera de representar un intervalo abierto gráficamente. Nosotros vamos a ocupar para no confundirnos este y este. Cerrado así, abierto así, porque hay otras formas. Por ejemplo, yo puedo representarlo, lo vamos a poner acá, de esta manera, aquí quizá, así. En lugar de poner los corchetes apuntando hacia el intervalo, apuntan fuera del intervalo. Esa es otra manera, ¿sí? Obviamente esto, para evitar confusiones, no lo vamos a ocupar. Nosotros no vamos a ocupar esta simbología. Cerrado y abierto. Pero si buscan otras, leen otras, si buscan en internet, puede ser que hayan así. Pero también puede ser, otra manera es ponerlo así, mediante un círculo, los límites mediante un círculo abierto. Un circulito, ¿sí? Así, blanco, significa intervalo abierto. O, si yo pongo esto así, significa un intervalo cerrado. Si ocupo puntos llenos, ¿sí? Puntos vacíos, intervalo abierto e intervalo cerrado. Pero, repito, no vamos a ocupar estas nomenclaturas nosotros, que si no, solo vamos a ocupar, ahí está, solo vamos a ocupar, ahí está, estas dos. Bueno, entonces tenemos intervalo cerrado y tenemos intervalo abierto, pero podemos tener semiabierto o semicerrado, como querramos decir. ¿Y cuál es el semiabierto, semicerrado? Bueno, que uno de los dos lados pertenece y el otro no pertenece al intervalo. O sea, por ejemplo, tenemos, si ponemos este acá y esto acá, quiere decir en este caso que el límite inferior A no pertenece al intervalo y el límite inferior B sí pertenece al intervalo, porque aquí estamos poniendo un corchete y aquí estamos poniendo un paréntesis. Entonces, donde no pertenece ponemos paréntesis y donde sí pertenece ponemos un corchete. ¿Cómo podemos representar esto? Bueno, las X menores que A, mayores que A y menores o iguales que B, ¿sí? Entonces B sí pertenece, pero A no pertenece, ¿sí? Obviamente puede ser al revés, ¿ve? ¿Sí? Que A pertenezca y que B no pertenezca. Entonces, en ese caso tendríamos las X mayores o iguales que A, pero menores que B, estrictamente menores que B, porque B no pertenece. Bien, y ahí tenemos los tres tipos de intervalos. ¿Vea? Intervalo cerrado, intervalo abierto y tenemos el intervalo semiabierto o semicerrado, que es en el cual uno de los límites no pertenece al intervalo y el otro sí. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos.
Por ejemplo, nos dan el siguiente intervalo. Tengo, menos 3 menor o igual que x. O sea, y las x menores que 5. ¿Qué tipo de intervalo es? Pues es como el menos 3 sí pertenece al intervalo, pero el 5 no pertenece porque es estrictamente menor. Las x menores. Entonces tenemos un intervalo semiabierto o semicerrado, como le querramos decir. Bien, ¿y de qué forma lo podemos representar? Pues digamos que aquí fuera el menos 3 y aquí tuviéramos el 5. Entonces una manera de representar, este es abierto, entonces ponemos paréntesis. ¿Sí? Bueno, que paréntesis, ahí va. Y este sí pertenece, entonces ponemos corchete. Y entonces esta sería una manera de representarlo. Bien, veamos otro ejemplo. Por acá, por ejemplo, tengo menos 7 menor o igual que las x que pertenecen a este intervalo. Y esto es menor o igual que menos 3. Entonces, si lo quiero representar gráficamente, ¿cómo lo represento? Pues menos 7 lo tengo por acá y primero coloco los límites en la recta y menos 3. Y luego veo que por tener igual, sí pertenece. Entonces hay que ponerle corchetillo. Y igual, si pertenece, entonces le ponemos corchetillo. Bien, y esa es la manera de representarla. Podemos tener también intervalos que le llamamos intervalos no acotados, donde uno de los límites son estos intervalos no acotados, es decir, como vamos a ver, son realmente intervalos semiabiertos. Por ejemplo, bueno, pueden ser semiabiertos o abiertos, pero vamos a ver primero un semiabierto. Digamos, todas las x mayores o iguales que 3. Este es un intervalo, todas las x mayores o iguales que 3. ¿Cómo represento esto? Tengo el 3, pero son mayores, iguales que 3. O sea, hasta allá. ¿Sí? Ahí. Y luego, acá, ¿cuál sería el límite? No hay límite superior, ¿sí? Si no tiende esto hacia el infinito, ¿sí? Entonces, este intervalo lo podemos representar, bueno, de esta manera, de esta, e igual que los demás, los podemos representar, en este caso, como así. 3, infinito, pero con paréntesis. Esto significa, como tiene infinito, que tiende al infinito, ¿sí? Ahora, ¿podemos representar de esta manera? Sí, claro. Podemos representar este mismo intervalo de esta manera. ¿Sí? Realmente entonces tenemos esta manera, esta y esta. ¿Sí? Bien, igual acá tenemos esta manera, esta y esta. Ahora, lo podemos
representar también, sí, todos los intervalos podemos representar así. Simplemente vamos a ponerlo aquí. Este sería menos 3,5 y lo coloco así con un paréntesis para indicar que es un intervalo semiabierto, que el 5 no pertenece al intervalo. Podemos también, por ejemplo, tener intervalos menos 3, perdón, aquí sería ahí está. Todas las x mayores no, vamos a poner menores que por ejemplo tenemos este intervalo, sería que no, ¿cómo lo leemos? Todas las x menores que menos 3. Bien, entonces ¿cómo lo puedo representar gráficamente? Pues tengo el menos 3. ¿A dónde están todas las menores? Hacia la izquierda, hacia allá. Entonces, este es un intervalo que no es acotado, que tiende hacia el infinito, que lo puedo representar también como desde menos infinito hasta menos 3. Pero si se fijan, el menos 3 también no pertenece al intervalo porque está sin el signo igual. Entonces lo voy a representar así. Esto es un intervalo abierto, vean, que no es acotado, ¿sí? No es acotado porque uno de los límites o es menos infinito o es infinito, ¿sí? Entonces los acotados son los que tienen límites reales y los no acotados son los que tienen un límite ya sea menos infinito o infinito, o los dos, vean. O sea, por ejemplo, si yo quiero representar todos los números reales, puedo todos los números reales desde menos infinito hasta infinito. Ahí estaría toda la recta numérica, desde menos infinito hasta infinito. Bien, espero que nos quede claro, digamos, lo que es el concepto de intervalo, para luego ver unos ejemplos de desigualdades. Bien, nos vemos el próximo video.